que ya sabemos mucho de eso, entonces mejor para ustedes. Sacan 5 en el examen. Entonces, escribe. Cámara 3. Cámara 1. Cámara yo. Ah, no, cámara 1 me devuelve, cámara 4 yo. Ok. Listo, entonces mirando acá, cámara 1 soy yo, cámara 4. Yo me acuerdo que Sigrid tenía ese tono. Algo de memoria. Sé que me llamó esta mañana y yo digo, pues perra, te voy a clase a las 8 y yo no me organizado. Y algo te me está llamando que por eso sí, es mi memoria. creo. Y yo estaba asustada. Listo, muchachos, ahora sí. El compañero que habla por teléfono. Ay, ¿verdad? ¿Cómo le fue al compañero que habla por teléfono con el libro? ¿Con quién? Con el libro. Pues más que bien, es que está ocupado con el libro. ¿Qué tiene con el libro? Un libro. Ah, pues bien. Una comunicación entre Juan y yo. Estaba un poquito en inglés, pero... Es que en español la verdad. No, sí, pero está Listo. entendible. Ok. Listo, entonces comenzamos con campo magnético. Entonces resulta que si uno mira en el libro le mencionan que la historia de esto del estudio del campo magnético, y ellos dicen inicialmente que fue en China, en donde por primera vez se habló de campo magnético, en el siglo XIII antes de Cristo. Listo. Pero en realidad pues los que inventaron esto, los que miraron pues fueron los árabes y los hindúes. Y los antiguos griegos, pues desde el 800 antes de Cristo, descubrieron un material que es magnetita, que es este que les voy a anotar acá. Pero espera un momentito, es que Maya está hablando. ¿Cómo? Ay, ves. Que Maya nos quiere compartir algo. Maye, compártenos. Compártenos. Ya no puede ser. Y entonces está la fórmula química de quién. De la magnetita. Muy bien. Eso es el imán, profe. Eso es, pues esos son los polvitos estos con los que hacen los imanes, pues, pero son el polvito, pues, o lo que dicen limadura de hierro. ¿Sí? Que son así delgaditos, pequeñitos. O sea, que ese es... Lo que llaman grafito. Grafito es lo mismo que... ¿Es grafito? ¿Quién? Pues, grafito, man. No, mentira, el grafito no. No, grafito no es. Eso es polvo, sí, son como un polvo magnético. Limaya. Pero eso es como así. Eso es como acero. Hierro. Ah, sí. Pero el acero... El acero es una composición de hierro con otras cosas. ¿Listo? Ajá. Sí. Listo, entonces eso se atribuía a un pastor, pues, que él se le pegaban esos pedacitos de magnetita en unos clavos porque él tenía zapatos con clavos cuando cuidaba ovejas. Pero bueno, ya eso es, pues, allá. Entonces resulta que ya en 1269, un francés que se llamaba Pierre Marie Curie trazó las direcciones que seguían una aguja que colocaba en diversos puntos sobre una superficie de un imán en forma de esfera. Entonces él tenía una esfera, un imán en forma de esfera, y llegaba y ponía unas agujas, pues, y veía cómo esas agujas siempre se orientaban en círculos alrededor de ese imán en forma de esfera. Y aparte, si él movía el imán, esas agujas se orientaban en círculos distintos, pero siempre pasaba por dos puntos comunes. Sí, entonces esos puntos comunes fue lo que se llamaron los polos del imán. Sí, entonces no estamos diciendo que tienen... Entonces vamos a ver que ahí ya empiezan a verse diferencias con los campos eléctricos o con la electricidad, listo. Entonces se descubren los polos del imán y se llama un polo norte y un polo sur del imán, que son los que ejercen fuerzas sobre otros polos magnéticos. Entonces todos los imanes tienen un polo norte, un polo sur, y entre esos polos van a ejercerse fuerzas, al igual que se ejercían fuerzas entre las cargas eléctricas. Es decir, se repelen si son polos iguales y se atraen si son polos contrarios, ¿listo? O polos diferentes. No, pero el campo magnético está relacionado con el campo eléctrico. Sí, el campo magnético está relacionado con el campo eléctrico y lo vamos a ver cuando ya veamos todo lo de campo magnético en estas leyes de Maxwell.
que campo eléctrico produce campo eléctrico produce campo magnético produce campo eléctrico. Pero inicialmente lo vamos a empezar a ver como campo eléctrico solito. ¿Listo? Y después vamos a ver cómo los combinamos. Listo, y entonces esos polos recibieron el nombre de polo norte y polo sur debido a que en la Tierra también hay un campo magnético. Y entonces en un invento que seguramente ustedes han utilizado alguna vez en la vida, que se ve que la Tierra es un campo magnético, ¿cómo se llama para orientarse uno? Ese invento. La brújula, ¿cierto? Y entonces la brújula tiene una flechita que apunta hacia el norte. Entonces el norte geográfico de la Tierra, sí, entonces el polo norte apunta hacia el norte geográfico de la Tierra y el polo sur apunta hacia el polo sur geográfico de la Tierra. Listo. Vamos a ver ahorita, cuidado con eso del polo norte geográfico y el polo norte magnético de la Tierra, porque son distintos. Listo, y después en 1600 otro señor que se llamaba William, lo copio aquí, Gilbert. Sí, entonces amplió esos experimentos que había hecho el otro señor con barras suspendidas, con barras de metal, lo amplió a distintos materiales. Listo. Y por eso entonces aparecen estas brújulas en donde la aguja pues va a orientar siempre en la dirección del norte geográfico de la Tierra. Listo. Entonces después ya otra vez aparece la balanza de torsión, que era lo que hacían con la balanza de torsión cuando vimos campo eléctrico. Campo eléctrico, eso. Y campo gravitacional también. La fuerza. Miraba la fuerza. Y entonces llegaban a que se hacían con esa balanza de torsión y entonces se atraían polo norte con polo norte, se repelían, o si polo norte con polo sur se atraían. Y entonces haciendo esos experimentos se dan cuenta de que aparecen esas fuerzas y de que también son inversas a la distancia entre los polos que están actuando. Listo, entonces hasta ahora es casi lo mismo. Hay un polo, digamos que este es un polo norte y este es otro polo norte. Hay una fuerza que se está... ¿Ustedes me están viendo a mí? Perdón. No, ya. Sí. Listo. Listo, entonces digamos que este es un imán, este es otro. Si los acercamos va a haber una fuerza y dependiendo de la distancia a la que estén ubicados, pues la fuerza va a ser mayor o menor. Listo, entonces decimos que son inversos a la distancia entre los polos que están interactuando. Entonces hasta ahora no aparecen pues diferencias claras con lo del campo eléctrico, con lo del campo gravitacional. La fuerza es inversamente proporcional a la distancia. Listo. Entonces, la fuerza entre dos polos es similar a la fuerza entre dos cargas, pero hay una diferencia. Y es que las cargas eléctricas, nosotros podemos tener cargas eléctricas positivas solas, aisladas. ¿Y cuál es una carga positiva, la más pequeña que podemos tener aislada? La del electrón. Positiva. Protón. El protón. ¿Y la negativa que podemos tener aislada, la más pequeña? El electrón. Listo. Pero con los polos magnéticos o un imán, si nosotros partimos el imán a la mitad, no queda la mitad un polo norte y la mitad otro polo sur, sino que cada una de esas mitades tiene su polo norte y tiene su polo sur. Y no importa cuántas veces lo partamos, siempre habrá un polo norte y habrá un polo sur. Entonces por eso los polos magnéticos siempre se encuentran en pares y no se pueden aislar como hacíamos con las cargas eléctricas. Listo, entonces ¿queda claro eso? Sí. Listo. ¿Qué pasa? Que se hacen investigaciones para encontrar monopolos y que es posible que los hayan, pero en este momento pues no hay evidencias de que existan, o por lo menos no han hecho o no los han aislado para que haya solo un polo norte o un polo sur. Listo. Entonces ahora aparece un señor que se llamaba Hans Christian. Ay, ve, yo estoy mirando, es este, sí. Si quieren ya me pueden borrar a mí para que vean el tablero bien. Y entonces resulta que este científico encontró que hay una relación entre ese magnetismo y la electricidad, que era lo que preguntaba. ¿Quién fue el que preguntó, Carlos? Eso. Listo. Y entonces él en una conferencia demostraba que la corriente eléctrica por un alambre que ponía cerca, tenía un alambre por el que estaba circulando corriente eléctrica y lo ponía cerca de una aguja, de una brújula, entonces él veía que esa aguja de la brújula cambiaba su dirección, ¿cierto? Pero el polo norte de la Tierra y el polo sur de la Tierra siempre están en el mismo lugar, pero la aguja cambiaba de dirección. Entonces ahí se dieron cuenta
de que se relacionan ese campo eléctrico, ese campo magnético. Y entonces tiempo después, uno que vamos a mirar más adelante, Ampère formuló leyes que permitían calcular cómo esa fuerza magnética ejercida sobre un conductor por otro conductor que porta corriente, pues cómo se podían relacionar esas dos fuerzas. Listo. Entonces, el primero llegaba, acercaba el alambre con corriente a una brújula y veía que se movía, y después Ampère más adelante pudo encontrar la relación entre esa fuerza que le ejercía esa corriente que estaba por el conductor a la otra. Listo, al otro conductor que había allá. Listo, entonces hasta ahí vamos bien. Aparece otro señor, Faraday. Ley de Gauss para campo magnético. ¿Cómo? La ley de Gauss para campo magnético. ¿Hay ley de Gauss para campo magnético? Sí. Sí. Veremos la ley de Gauss para campo magnético, pero vamos llegando de a poquito. ¿Listo? Entonces después Faraday, que es otra que vamos a ver, que también sacó su ley de campo magnético, demostró conexiones adicionales entre esas fuerzas eléctricas y magnéticas, que fue lo mismo que hizo otro señor, Joseph Henry. Pues los dos trabajaron en diferentes experimentos, pero llegaron a lo mismo. Y entonces lo que muestran es que una corriente eléctrica que se produce en un circuito, ya sea moviendo un imán cerca de ese circuito o acercando otro circuito cerca de ese circuito que no tiene corriente. Listo. Entonces esas observaciones, pues, y con lo que ellos hacen, con los experimentos que hacen, demuestran que un campo magnético produce campo eléctrico, o que un campo eléctrico variable, entonces un campo magnético que está cambiando produce campo eléctrico, o un campo eléctrico variable produce campo magnético. Listo, que son las leyes que vamos a ver al final de cómo se relaciona el campo eléctrico con el campo magnético. Entonces, un cambio en el campo eléctrico produce campo magnético, un cambio en el campo magnético produce campo eléctrico. ¿Listo? Eso lo veremos al final, ya esas últimas las dejamos después, cuando veamos pues ya el trabajo de Maxwell, que fue al final. Es el final de este curso de física de campos. ¿Listo? Me dicen que ustedes ya vieron en ondas las ecuaciones de Maxwell. Sí, pero no así con integrales, sino con Derivadas. rotacionales. Ah, bueno, listo, pero entonces sí, entonces hay otras cosas, de que hay versión integral y versión diferencial de estas leyes. Listo, y por eso nosotros decimos que el flujo, nosotros lo vemos como el flujo y lo vemos como una integral, pero esa ley de Gauss también se veía como una derivada que era constante. Sí. ¿Cierto? Ajá. Pero ya depende pues del problema y de lo que nosotros estemos buscando. ¿Listo? Entonces, para terminar con esta introducción así teórica, entonces ya vamos a ver también que así como nosotros podíamos transferir carga eléctrica de un material a otro por frotar una lana con un tubo de PVC, por ejemplo, entonces este campo magnético también se puede producir transfiriendo de un cuerpo a otro. Entonces, si tenemos un imán que está muy cargado, que está intensamente cargado, y acercamos un pedazo de hierro, veremos que con el tiempo el hierro también estará magnetizado, cosas así. ¿Listo? Pero el imán se descarga. Pues esa carga tiene que pasar de un lado a otro, ¿cierto? Esa carga no, esa magnetización. Sí, pero como el imán está intensamente cargado, entonces no se notará. ¿Sí? Sí. Listo, y entonces ahora sí comencemos con el campo eléctrico entonces. Entonces, cuando nosotros vimos el tema anterior, el último mes, ¿qué fue lo que vimos nosotros de interacción eléctrica? ¿Cierto? Al principio vimos interacción gravitacional, después vimos interacción eléctrica. Y entonces nosotros decimos que ese estudio de la electricidad y de la interacción entre objetos cargados se puede describir en términos de campos eléctricos, ¿cierto? Y recordamos los campos eléctricos. ¿Y qué hace un campo eléctrico cuando está cerca de un conductor? ¿Qué pasa con esas líneas de campo si este es un conductor? Son por la superficie. Que las líneas de campo eléctrico, ¿cierto? Son perpendiculares a la superficie del conductor.
Sí. ¿Qué era lo otro? ¿Sí o no? O que si por ejemplo tenemos una carga, entonces en esa carga, a partir de esa carga, si es positiva, salen líneas de campo eléctrico que son perpendiculares a la carga, o si es negativa, entran líneas. No es, sí, las negativas entran. ¿Cierto? ¿La vimos así? Sí. A las negativas llegan las líneas de campo eléctrico, de las positivas salen líneas de campo eléctrico. ¿Listo? Pero entonces ahora, cuando nosotros teníamos que, si tenemos un campo eléctrico, digamos que es este, o no, hagámoslo acá para que no me confunda. Campo. Y si nosotros veníamos con una carga que se quería mover por acá, ¿qué pasaba con esa carga cuando entraba en ese campo eléctrico? Se movía dependiendo, profe. Dependiendo, ¿cierto? Entonces si decíamos que la carga es negativa y el campo eléctrico, estas son las líneas de campo eléctrico, entonces ¿hacia dónde se mueve? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ¿cierto? Porque aquí está el negativo, entonces sería hacia el otro lado. Listo, si fuera positiva, pues sucede lo contrario. Entonces también una carga móvil pues que se está moviendo, entonces se va a desviar ahí. Listo, pero ¿qué pasa? En esa región del espacio donde hay un campo eléctrico que está rodeando una carga móvil, entonces también va a aparecer un campo magnético. Listo, y veremos después por qué aparece el campo magnético y qué pasa con el campo magnético, pero entonces el campo magnético también estará interactuando con esa carga que está ahí. Listo. Y entonces históricamente vamos a decir que uno representa el campo magnético por esta letra, ¿sí? Y el campo magnético también es un vector. Sí, entonces tenemos el vector B. Ese símbolo B, pues, es el que es utilizado para el campo magnético. Y es lo que utilizan en el libro y, pues, en la mayoría de libros utilizan, pues, el campo magnético con esa notación. Si hay un libro que lo utiliza con otra notación, el campo magnético se comporta igual, no importa la letra que le pongan, pero ya ustedes sabrán, pues, qué notación estamos utilizando. ¿Listo? Y entonces la dirección del campo magnético en cualquier ubicación va a apuntar en qué dirección si ponemos una aguja, ve una brújula. Hacia el norte. ¿Hacia el norte qué? Magnético. Hacia el norte geográfico de la Tierra. Geométrico o geográfico, es cierto. Listo, entonces vamos a mirarlo acá. Entonces si tenemos este imán y nosotros llegamos y ponemos la brújula, ¿por qué la brújula está apuntando hacia el sur del imán? Porque para allá está el polo Negativo. Bueno, Estamos hablando de imanes y de polos. Ya no estamos hablando de cargas. Esta es la Tierra. Sí. porque allá está el polo norte de la Tierra. Entonces aquí está el polo norte de la Tierra, el norte geográfico de la Tierra, y aquí está el sur geográfico de la Tierra. Pero miren que ese norte geográfico de la Tierra es un sur magnético. ¿Sí? El sur. Y entonces este sur geográfico de la Tierra es un norte magnético. Entonces, para que no confundan esas dos, miren que la aguja va a apuntar hacia el norte geográfico, pero porque en el norte geográfico de la Tierra está el sur magnético de la Tierra. Claro. ¿Listo? Para que después no digan, el profesor dijo que una brújula apunta hacia el sur magnético de la Tierra y yo la puse apuntando hacia el sur de la Tierra y me puso malo. Entonces, para que sepan esa parte. ¿Listo? Ve, eso no lo sabía. No. Bueno. Entonces se puede definir que ese campo magnético en algún punto del espacio, al igual. ¿Qué? Que ya lo sé. Ya lo sabe. Ah, bueno. Aprendí una cosa nueva hoy, ¿sí ve? Todos los días se aprenden cosas nuevas. Listo, entonces ¿qué pasa? Cuando vean el laboratorio integrado de física seguramente se van a dar cuenta pues cómo las magnetitas estas se orientan en la dirección del campo magnético. Lo verán después. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros cuando vimos el campo eléctrico, que decíamos que existía un campo eléctrico, vamos acá, lo podíamos definir en función de quién. De una carga. Bueno, de la carga sí, pero aparte había otra, algo más interesante para definir el campo. La constante eléctrica y inversamente proporcional El radio. a la distancia del cuadrado. bueno, Listo, pero entonces acuérdense que eso también
apuntaba a que si nosotros multiplicamos la carga por quién, no, si nosotros multiplicamos ese campo eléctrico por la carga, ¿qué obtenemos? La fuerza eléctrica. ¿Cierto? ¿La fuerza de quién? Eléctrica. La fuerza eléctrica, que era la fuerza de cómo se llamaba el señor. De Lore. No, de Coulomb. Exactamente. Entonces, al igual que nosotros podíamos relacionar este campo eléctrico con una fuerza eléctrica, este campo magnético en un punto del espacio lo podemos tener en términos de una fuerza magnética, que vamos a llamar entonces, tenemos campo magnético B, y vamos a tener entonces una fuerza magnética F sub B. Listo. Que es la fuerza que ese campo magnético ejerce sobre un objeto de prueba, que en este caso va a ser una partícula cargada que se está moviendo a una velocidad v. Listo, entonces estamos diciendo que esta es una fuerza sobre una partícula cargada que se mueve a una velocidad v. Listo, entonces viene la partícula cargada moviéndose y hay un campo magnético, entonces una fuerza va a hacer que esa partícula cargada que se está moviendo se desvíe. ¿Listo? Entonces inicialmente el estudio lo vamos a hacer suponiendo de que no hay campo eléctrico, porque si hubiese campo eléctrico esa partícula cargada también se hubiera desviado por campo eléctrico, y que tampoco hay campo gravitacional, porque si esa partícula cargada pues tiene una masa y tendría algún efecto ese campo gravitacional. Simplemente vamos a decir que es una región en el espacio en donde solamente tenemos campo magnético. Profe, que las regiones en el espacio donde solamente tenemos campo magnético solo existen en los laboratorios. Vamos a empezar por ahí, después vamos a ir agregando los demás campos. ¿Listo? Y entonces, los experimentos que se hacen acerca de ese movimiento de esas partículas cargadas alrededor de campo magnético, alrededor de, pues sí, que pasan por una región del espacio con un campo magnético, tienen las siguientes, muestran pues los siguientes resultados, y el primero que muestran es que, vamos a ponerlo aquí, que esa magnitud de esa fuerza magnética que se ejerce sobre la partícula es proporcional a la carga de la partícula y a la velocidad o rapidez que tiene esa partícula. Listo, ¿qué pasa? Que es que si nosotros, pues, hagámoslo. Entonces, listo. Entonces aquí estamos hablando de que es proporcional a la velocidad. Pero si lo tenemos en términos de magnitud, entonces tenemos que decir es que la magnitud del campo magnético es proporcional a la carga y es proporcional a la rapidez, que sería la magnitud de la velocidad. ¿Listo? Porque la velocidad es un vector con dirección. Listo, entonces, entre más carga tenga la partícula, va a haber más fuerza magnética. Entre más velocidad tenga la partícula, va a ser mayor la fuerza magnética. ¿Listo? Sí. Muy bien. Entonces continuamos con otra propiedad de esta fuerza magnética. Resulta que la magnitud y la dirección del campo magnético, magnitud de este campo magnético y la dirección del campo magnético, hacia donde está orientado, depende de la velocidad de la partícula y de la magnitud y dirección del campo magnético. Entonces, esta magnitud y dirección van a depender de la velocidad de la partícula y de la magnitud y dirección del campo magnético. ¿Listo? Sí. Ok, aquí viene una importante que muestra una diferencia con el campo magnético. Resulta que cuando una partícula cargada se mueve paralela al vector campo magnético, o sea que B es paralelo, digámoslo así. No lo pongamos así. Digamos que este es el vector B y este es el vector campo magnético y son paralelos. Entonces resulta que cuando esos dos vectores son paralelos, la fuerza magnética sobre esa partícula o que actúa sobre esa partícula es cero. ¿Listo? Sí.
¿Qué pasaba cuando nosotros teníamos el que la velocidad de la partícula y el campo eléctrico eran paralelos? ¿Qué pasaba con la fuerza eléctrica? ¿Era cero? No. ¿Cierto que no? Entonces aquí ya hay una diferencia. Listo. Y la otra entonces dice que cuando el vector velocidad de la partícula tiene un ángulo teta cualquiera que es diferente de cero con respecto al campo magnético, entonces va a aparecer una fuerza magnética que va a actuar en una dirección que es perpendicular tanto a esta velocidad como a este campo magnético. Entonces, cuando nosotros decimos que un vector, que sería la fuerza magnética, es perpendicular a esos dos vectores, estamos haciendo que entre esos dos vectores, un producto vectorial que, ¿cómo se llama? Cruz. El producto cruz de esos dos vectores. Listo, entonces, esa fuerza magnética podrá ser perpendicular a esos dos vectores, o sea que será o en esta dirección, o podrá ser en esta dirección. ¿Listo? Sí. ¿Quedan claras entonces las características de esa fuerza magnética sobre partículas cargadas? ¿O todavía no? Sí, no, sí. Listo. Aparte de eso dice que la fuerza magnética, cuando se ejerce sobre una carga positiva, y vamos a ver este dibujo. Este acá. Listo, entonces aquí tenemos lo que les decía. Tenemos un campo magnético B que está orientado en esta dirección. Tenemos una partícula positiva con carga positiva que se está moviendo en esta dirección. Y entonces aparece una fuerza magnética en esta dirección. Listo, producto cruz de esos dos vectores. ¿Qué pasa entonces? Que si la carga es positiva, la dirección de la fuerza magnética es opuesta. Va en dirección de la fuerza magnética. ¿Cómo? O sea, si la más... Vamos nuevamente. Si la fuerza magnética ejercida sobre la carga positiva está en dirección opuesta a la dirección de la fuerza magnética, si la carga fuera negativa. ¿Sí? Entonces, si tenemos esta carga positiva, tenemos esta dirección de la fuerza magnética. Pero si esta carga fuera negativa, entonces la dirección de la fuerza magnética es hacia en la dirección contraria. ¿Listo? Sí. Y resulta que la magnitud de esa fuerza magnética que está ejercida sobre la partícula en movimiento es proporcional a este ángulo. ¿Listo? Y entonces, si nosotros tenemos en cuenta esas propiedades de la partícula o esas observaciones, podemos resumir que esa fuerza magnética, que seguro ya la vieron en física de ondas, es igual entonces a Q que multiplica a B cruz B. ¿Listo? Sí. Entonces se cumplen las propiedades que estamos diciendo o las observaciones que estamos haciendo. Entonces estamos diciendo la magnitud de la fuerza magnética sobre la partícula es proporcional a la carga y es proporcional a la rapidez de la partícula. ¿Cierto? La magnitud y la dirección de esta fuerza dependen de la velocidad de la partícula y de la magnitud y dirección del campo. ¿Cierto? Entonces miren que también se cumple esa segunda observación. Que cuando la partícula cargada se mueve paralela al campo magnético, entonces este producto cruz cuando son paralelos, ¿cuánto da? Cero. Entonces se cumple también esa observación de que si se mueven en direcciones paralelas, la fuerza magnética que actúa sobre la partícula es cero. ¿Listo? Cuando se forma entonces un vector diferente, o se forma un ángulo diferente entre estos dos vectores, un ángulo diferente de cero, entonces ahí tenemos que es perpendicular al producto AB, a la velocidad y al campo magnético. Entonces miren que tenemos un producto cruz, entonces esa fuerza magnética es perpendicular a la velocidad y al campo magnético. También se cumple esa observación. ¿Listo? Y las últimas que teníamos, que cuando la carga es positiva, entonces si la carga es positiva, está en esta dirección de B cruz B, pero si la carga es negativa, entonces la dirección está en dirección contraria al producto cruz. ¿Listo? Sí.
Queda claro hasta ahí entonces esas observaciones y vemos que sí es verdad todo lo que estamos diciendo de campo eléctrico y que se puede resumir en esta ecuación. Sí. Listo. Entonces ya que vimos eso, vamos a repasar cómo se llama esta regla. Y la mano derecha. Y entonces, ¿cómo es la regla de la mano derecha, Sirley Joana? ¿Qué? Yo para que el Jorge. No te entiendo. Que bueno, los dedos cogen la trayectoria. La trayectoria en este caso de campo magnético, los dedos entonces se orientan en dirección de la trayectoria de ¿quién? De la partícula. De la partícula, bien. Y entonces la palma se orienta en dirección de ¿quién? Del campo magnético. ¿Y qué hace uno para saber la dirección de la fuerza magnética? El gordito. ¿Cómo? El gordito. Entonces usted lo que hace, otra vez yo estoy mirando, ¿me están mirando a mí? No, para donde salga el dedo gordito. Sí, ya, profe. Listo, entonces los dedos van en dirección en la dirección en la que se está moviendo la partícula, es decir, en la dirección del vector velocidad. La palma va en dirección del campo magnético. Y entonces, ¿qué es lo que hace uno? Que acerca estos dedos a la palma y hacia donde apunta el dedo gordo es la dirección de la fuerza magnética. Podría ser así, o podría ser así, o podría ser así. Listo, entonces uno espera que ustedes manejen esa regla de la mano derecha bien. ¿Manejamos bien la regla de la mano derecha? Sí. Pero funciona Lady con la Mayerly no izquierda. la maneja. No, porque a mí nunca me da para abajo. Ya la hace con la izquierda, pero Pero a mí nunca me da para abajo. Pero como que no, Lady. Mira, vamos a hacer una para abajo. Listo, hagamos una para abajo. Pongan el tablero para que Lady nos vea el dibujito que vamos a hacer. Ya. Ya estamos en el tablero. Ah, bueno, ahí está. Entonces tenemos es el vector. Ah, bueno, antes de hacerlo, acuérdense en que esos dedos se acercan a la palma en la dirección más pequeña. Sí, o sea, no podemos hacerlo así. Entonces, si este es el vector velocidad, y hacia acá tenemos el vector B. Entonces Lady sale al televisor y hace la regla de la mano derecha con esos dos vectores. Al televisor. Los dedos cogen la trayectoria de la partícula. la velocidad. Sale Lady, sale. Trate de coger a ver. Ya ves, entonces para dónde queda el gordito. Entonces yo me Listo, cojo, entonces. yo me cojo a ver así y me queda para arriba. Ah, es No, que no, pues, pero mira lo que vamos a hacer, mira lo que vamos a hacer. Vamos a hacer B, cruz B. Entonces los dedos van en la dirección de B. Entonces coloca tu mano en la dirección de ese vector velocidad. Entonces va así o así. Maye, primero no ve. si vos lo coges Maye, sale así, izquierda. te tendría que se te doblan los dedos hasta acá para llegar acá. Ah, ya, para llegar aquí. Pues esa es la izquierda, esa es la izquierda mayor. La derecha, Mayerly. Pero venga, hagamos otra cosa mejor, otro más pedagógico. Sirley, venga, señale ahí usted de frente como está, señale hacia el tablero, ve hacia el televisor ese. Pues ya no sé si contestar o hacer la actividad clásica. No, señale hacia el televisor con cualquiera de sus manos. Venga, yo del lago, va. Listo, hágale usted bien. Con cualquier mano. Con cualquiera, eso. Y ahora otro compañero viene y señala en la dirección hacia las sombrillas. Sombrillas. Ah, Listo. Entonces, Lady, suponga que este muchacho Juan es el vector velocidad y Carlos es el vector campo magnético. Entonces venga, coloque sus dedos en la dirección en la que tiene Carlos. ¿Quién es velocidad? yo. Él es velocidad. Pero tú no pones los dedos acá. Eso, entonces miren que ahí va para arriba, ¿cierto? Sí. Ahora suponga que Carlos es el vector
velocidad. Entonces vaya, coloque los dedos en la dirección del vector velocidad. Y tiene que ir hacia allá o hacia allá. No, hacia donde está señalando él. Esa es la cabeza de la mesa. Pero tiene que girar hacia el lado de Mira, tiene que girar, que sea el giro más pequeño. Entonces así. Sí. Te va el vector para abajo. Sí, para que Es que si no le tocaría dar la vuelta. Si no, le toca dar la vuelta larga y esa es la vuelta más corta. ¿Listo? Le tocaría doblarse la mano y no tener aquí nadie. Listo, muy bien. Entonces ya aprendimos a utilizar la regla de la mano derecha. 4 semestres después. ¿Cómo pasó física? ¿Cómo pasó física mecánica? Pero eso siempre me confundía y acertaba a veces y a veces. Para el torque. ¿Verdad? Nosotros veíamos torques y eran con reglas de la mano derecha. Le robaron la platica en el curso de física mecánica. ¿Cómo pasó descubriendo la física atlética? Para arriba todo. Iban a tener solas y así como en la izquierda. Como me dijo un profesor en clase cuando yo vi esta regla de la mano derecha en física 2, que un compañero no sabía y le ponía problema. Le dijo: joven, usted es tan amable, va a registro y matrícula y les dice que le devuelvan su plata, que yo no le enseñé nada en física de mecánica. Entonces así va a tocar con Lady. No, pero Lady se aprendió, ¿cierto que sí? Fue un desliz así. Listo, entonces regresando al tema. Ya vimos la regla de la mano derecha, ya vimos todo eso. Entonces nosotros, ¿cómo es que uno calculaba la magnitud de un producto cruz que decíamos que era Q cruz B, B cruz B? ¿Era la magnitud de B? La magnitud del campo magnético, entonces es, bueno, listo, entonces ve la magnitud de ese producto cruz. Entonces, primero que todo, pues la magnitud de la carga que siempre está. ¿Por la magnitud de quién? Entonces la magnitud de este producto cruz, ¿cómo uno la calculaba? Esto también lo vimos en física mecánica. Es la magnitud del vector velocidad por la magnitud del vector campo magnético. ¿Por quién? Por seno de teta. Por seno de ese ángulo teta. Listo, entonces por eso también estábamos diciendo, que era lo único que no habíamos visto en las observaciones anteriores, que la magnitud de esa fuerza magnética, que uno la representa pues fuerza magnética, F sub B, es proporcional o depende de ese ángulo que forman esos dos vectores. Listo, y si es un seno, entonces ¿cuándo va a ser cero ese seno? Cero. Entonces si nosotros llegamos y hacemos la gráfica de la función seno, entonces es cero cuando 0, 0, y vuelve a pasar por cero cuando vale ¿cuánto? Pi medios. Pi medios, y vuelve a pasar por cero cuánto vale 2 pi. No, pi medios no, pi medios es acá, este es pi, este es 3 pi medios, este es 2 pi, listo. Entonces múltiplos enteros de pi. Dime, Lady. Pero es cero si los dos vectores son paralelos, porque el ángulo entre ellos es O antiparalelos, porque si forman 180 grados también. El ángulo, el seno de 180 es cero. ¿Cómo? Cuando van en dirección contraria. Exacto, cuando están en direcciones contrarias, pero son, pues sí, paralelos. ¿Listo? 180 es así. 180 es así. cuando está uno cae. Pero cuando están bravos. Bueno, listo. Listo, pues. Listo. Y entonces vamos a ver unas diferencias importantes que existen entre estos campos eléctricos y los campos magnéticos. Y entonces la primera diferencia, ay no, este es un ejemplo, todavía no lo vamos a hacer. Entonces, espera, yo hago algo aquí. Cámara 4. Ese soy yo. Dios, no es que tengo un problema aquí en este ojo. Una pijamita y
magnético. Ahí están viendo la hoja, ¿cierto? Blanco, sí. Ah, ya no. Ya lo estamos viendo este. No, ya, es que lo que pasa es que tuve un problemita aquí con este control, pero yo siempre tengo problemas con este control. Cada 8 días me lo cambian. Listo, entonces vamos a comenzar con las diferencias entre las fuerzas eléctrica y magnética. Y la primera es que nosotros vamos a comenzar a recordar lo que vimos con fuerzas eléctricas y con el parcial que presentarán dentro de 8 días. Entonces, una fuerza eléctrica actúa en dirección del campo eléctrico. ¿Sí o no? No, que igual. Fuerza eléctrica actúa en la dirección del campo eléctrico. Sí. ¿Y a qué es igual esa fuerza eléctrica? La fuerza eléctrica es igual a K sub E por Q sobre El campo por la carga. R. Eso. ¿Y el campo es igual a quién? A una constante que se llama constante de quién. De Kepler. ¿Pero qué? Kepler. No, Kepler. Kepler era el de los planetas. No empezaba por K. No, pero Coulomb empieza por C y Kepler empieza por K. Listo, entonces esa fuerza y ese campo son proporcionales a las cargas y van en directo y es inversamente proporcional al radio al cuadrado. Pero la fuerza magnética ¿va en dirección del campo magnético o en qué dirección va? Con respecto al campo magnético. perpendicular. Listo, entonces miren que ya tenemos que el campo eléctrico. ¡Ay, otra vez esta cosa! Cámara. Entonces el campo eléctrico es perpendicular a la fuerza eléctrica, pero el campo magnético es... Ah, no, este es paralelo y este es perpendicular a la fuerza magnética. ¿Cierto? Sí. Listo. La fuerza eléctrica va... ¿Qué pasa si nosotros tenemos que hay un campo eléctrico que va a producir una fuerza eléctrica y tenemos acá una partícula de carga positiva que está inicialmente en reposo? Eso es campo eléctrico o magnético. Eléctrico. Campo eléctrico va a viajar, profe, en dirección de la flecha. En dirección de la flecha, pero está inicialmente en reposo, ¿cierto? Sí. Y si la partícula se está moviendo, el campo eléctrico actúa sobre esa partícula. Digamos que la partícula inicialmente tiene una velocidad hacia acá. Sí, profe, sí. ¿Y qué pasa con esa partícula? ¿Se mueve hacia la izquierda hasta cuándo? Se va a acelerar. Se va a acelerar. Se va Desacelerar. Miremos el movimiento de la partícula que es positiva, que tiene una velocidad hacia la izquierda. ¿Se acelera o se desacelera? se desacelera. Porque se va hacia la dirección. Y cuando entonces le llega que se acabó la energía cinética y la velocidad es cero, ¿qué pasa? Se vuelve para el otro lado, listo. Y si la partícula va para allá, entonces se va a acelerar y listo. O si va para allá, pues entonces va a haber un cambio de dirección hacia el otro lado. Pero ¿qué pasa con una fuerza magnética cuando la partícula está quieta inicialmente? Cuando Entonces está en quieta, reposo la partícula. Vamos a hacer aquí un dibujito. Entonces tenemos una partícula en reposo pero sigue en reposo. y tenemos un campo magnético que está haciendo estas direcciones más o menos, pues. ¿Qué pasa con la partícula? Sigue quieta. ¿Cierto? Sigue en reposo, porque acuerden que el campo magnético, la fuerza que va a actuar sobre esa partícula, depende de la velocidad que lleve la partícula. Entonces miren que ahí ya tenemos una diferencia. Para que el campo magnético actúe sobre una partícula, esa partícula tiene que estar en movimiento. Listo. Ahora vamos a ver otra cosa. Bueno, listo. Cuando nosotros tenemos una fuerza eléctrica y tenemos una partícula en el infinito, entonces nosotros decimos que para que la partícula venga de infinito a un punto, esa fuerza eléctrica realiza un trabajo para desplazar la partícula cargada, ¿cierto? Sí. Y nosotros sabemos cuál es ese trabajo, ya lo miramos. ¿Sí o no? Ajá. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos una partícula que se mueve a través de un campo magnético? La fuerza magnética, entonces vamos a volver acá. Tenemos un campo magnético que está en esta dirección, digamos. Campo magnético. Y viene una partícula que entra por acá y que tiene esta velocidad. Entonces vamos a ver que en este caso, la fuerza magnética, que va a estar asociada a un campo magnético,
no va a presentar un trabajo sobre esa partícula, porque es que la partícula va a entrar con una velocidad y va a salir con esa misma velocidad. ¿Sí? Mire que va a haber una fuerza magnética, que es lo que va a hacer con la partícula que se está moviendo inicialmente hacia allá. Va a cambiarle la dirección, ¿cierto? Sí. Pero no le cambia la magnitud al vector velocidad. Sí, entonces por eso decimos que en base a ese teorema del trabajo y la energía cinética, entonces nosotros decimos que la energía cinética de esta partícula que va a pasar cargada con una velocidad por este campo magnético va a ser la misma energía cinética de la partícula cuando salga de ese campo magnético. Sí, la dirección puede ser alterada, pero la magnitud no puede ser alterada, la magnitud de esa velocidad. ¿Listo? La magnitud pues de la energía cinética, que está relacionada directamente con la magnitud del vector velocidad. ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, por eso acá nos dicen, y lo voy a tomar textual, cuando una partícula cargada se mueve a una velocidad v a través de un campo magnético, el campo puede alterar la dirección del vector velocidad, pero no puede cambiar la rapidez o la energía cinética de la partícula. Entonces, acuerden que la rapidez es la magnitud de ese vector velocidad, y acuerden que la energía cinética de esa partícula, ¿cuánto es? 1/2 de la masa por la magnitud de esa velocidad al cuadrado. ¿Listo? Entonces ahora si nos ubicamos en esta ecuación que habíamos obtenido, que decía que la magnitud del campo magnético es igual a la carga por la rapidez por la magnitud del campo magnético por el seno de teta, la magnitud de la fuerza magnética es igual a esto. Entonces, ¿cuáles son las unidades del campo magnético? Cualquiera de ustedes, dígame, ¿cuáles son las unidades? La carga está Están en unidades del sistema internacional. Newton por metro. Háganlos. Gástese en un poquito de papel. Yo sé que son, pues, viendo las otras partes, eso era... ¿Qué es? Newton. Que era Newton sobre Coulomb sobre metro sobre segundo. Bien. Newton sobre Coulomb sobre metro sobre segundo. Entonces tenemos que la magnitud o las unidades de esto, que recuerden que las unidades las representamos así, son newtons sobre Coulomb por metro sobre segundo. ¿Sí? Y estas unidades entonces es lo que se llama en el sistema internacional de medida un Tesla. ¿Han visto Teslas ustedes en los cursos que vieron antes? Sí, profe. Pues nos lo hemos visto que en campo eléctrico se mide en Tesla y ya. El campo eléctrico se mide en Tesla. Ah. Listo. En ondas, pero solo eso y ya. ¿Qué vieron ustedes en ondas entonces? Vimos las leyes de Maxwell, entonces expresábamos el campo Vimos. magnético así. Es que todavía la estamos. Ustedes ya Vimos, pasaron ondas y vimos, nosotros porque ya lo la acabamos de ver hace una semana. Porque ya lo evaluaron, ya la vimos. No, pero las queremos volver a ver para repasar. Ah, pero la vimos. Bueno, no, listo, entonces está bien. Listo, y acuerden que ese, cuando decimos Coulomb sobre segundo, ¿esto qué unidad es? Que ya la habíamos visto acá. ¿Esto es un qué? Las unidades de corriente eléctrica. Los amperios. Y esos también lo vieron en el curso de circuitos. Ustedes van en circuitos 2, ¿cierto? Sí. Entonces, por eso también podemos decir que estos Teslas son newtons sobre ampere por metro. Listo, y hasta ahí, pues entonces esas serían las unidades en sistema internacional. Sí, a veces se utilizan unidades para campo magnético que dicen que los Gauss, y entonces decimos que un Tesla es igual a 10 a la 4 Gauss. Pero no es muy utilizado pues ese Gauss. Por si algún día en la vida de ustedes se encuentran que unidades de Gauss, entonces ya saben que son de campo magnético. ¿Listo?
pasa? ¿Qué pasa? Nombre que Listo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo y el resto de ratico me quedo con los que hacen exposición el sábado por si tienen dudas. ¿Les parece? ¿O no han estudiado nada los que tienen exposición el sábado? Televisor. Pero es un televisor. Un electrón que se mueve en un campo magnético. Pero eso parece una pantalla de televisión, ¿no? Pero no, eso es una... Ese es el campo. Un filete. ¿Cómo se llama? Eso es una... Una piedra con forma de televisor. Jóvenes, poseemos un problema. Grave. Resulta que la próxima semana de 4 a 6, averiguando acá Jaime, acabamos de encontrar que no se puede utilizar esta sala. Entonces no se puede hacer el examen de 4 a 6. Y después de esta clase, pues venimos de 6 a 8 y estamos hasta las 9. Espera. Entonces de una vez hasta las 10. Entonces cogí yo unas hojas donde ella solo hacía radio. Yo le decía que se Listo, que Jaime no tiene problema en quedarnos hasta las 9 si ustedes dicen que nos quedamos hasta las 9. Entonces nos quedamos hasta las 9, 6 a 7 y media el examen y nos quedamos hasta las 9 en clase. Entonces ya hasta las 10, profe. No, hasta las 10 sí no, porque es que por acá salir a las 10, ustedes han venido por acá. Complicado salir a las 10. Hágale, nos quedamos hasta las 9 y ahí vamos viendo cómo recuperamos ese otro poquito. ¿Listo? Listo, entonces como dijo el compañero ahorita, esto es un televisor. Entonces, como televisor, pues un televisor de los viejos que tenía un tubo. Conocieron los televisores viejos a algunos de ustedes, ¿cierto? Pero en mi casa hay Ellas no, ellas tienen puro... Ah, es que ya tienen puro plasma, ¿cierto? Pero sí, en mi casa también tuvimos de ese televisor. Entonces los que tuvimos de ese televisor sabemos que funcionan también para ver televisión. Listo, entonces la idea es que vamos a ver un electrón que se está moviendo en un campo magnético. Entonces eso se llama cinescopio, que viene de por allá desde el fondo y esos electrones viajan desde por allá desde el fondo hasta la pantalla. En la pantalla nosotros vemos televisión. ¿Listo? Y entonces eso hay un tubo y por ese tubo se están moviendo los electrones y entonces vamos a decir que se están moviendo con una rapidez de 8,0 por 10 a la 6 metros sobre segundo. ¿Cierto? Es un electrón gigante. A lo largo del eje X. Entonces aquí estamos dibujando que este es el eje X. Que profe, que yo quiero que el eje X sea en la otra dirección. Usted es libre de escoger su eje X en la dirección que usted quiera. Profe, que yo quiero que este se llame eje Y. Llámelo eje Y, llámelo eje Z, llámelo eje Pepito. Pero usted sabe que pues, en esa dirección se están moviendo los electrones. ¿Listo? Y entonces, rodeando ese cuello de ese tubo, existen unas bobinas. ¿Y qué son las bobinas? Ya lo debieron ver en circuitos. Oh, profe, una bobina, Un inductor. Bueno, Sí, pero bueno, listo. Y en términos de que uno vea así una cosa grande, que ustedes pueden ver que es una bobina. Son un alambre enrollado, ¿cierto? Ah, sí. Porque los inductores, pues uno ve los inductores, pero los inductores son unos elementos pues para circuitos. Bueno, hay inductores más grandes, pero entonces esos bobinas son entonces alambre enrollado. Sí, entonces que con esos alambres se hacen estos, ¿cómo es que se llaman? Los transformadores. Sí. Y esas cosas. Listo, entonces ese alambre va a crear un campo magnético de una magnitud 0,025 teslas. ¿Listo? Que está dirigido a un ángulo de 60 grados sobre el eje X y que se encuentra en el plano XY. ¿Listo? Entonces este es el plano XY
XY y tenemos 60 grados del eje X, entonces ahí está el campo magnético. ¿Sí queda claro el dibujo del campo magnético? Sobre el plano XY a 60 grados del eje X. Listo. Y el electrón se está moviendo en la dirección del eje X. ¿Listo? Sí. Muy bien. Entonces vamos a calcular la fuerza sobre el electrón y la aceleración sobre ese mismo electrón. Listo. Entonces para calcular la fuerza sobre el electrón, ¿qué utilizamos nosotros? B por B, seno de 60. Que la fuerza sobre el electrón es igual a B por B por el seno de 60. Entonces esta B es 8,0 por 10 a la 6 metros sobre segundo, que multiplica a 0,025 teslas, y los teslas son newtons sobre coulomb por metro sobre segundo. Entonces metro sobre segundo se cancela con metro sobre segundo. Poseemos un problema. ¿Qué pasa con esa fuerza? La fuerza de Newton sobre Coulomb. ¿Son unidades de fuerza los newtons sobre coulomb? ¿Qué falta? La carga del electrón. Exactamente. Acuerden que aquí estamos multiplicando por la carga del electrón. Y la carga del electrón entonces es como multiplicar por 1,6 por 10 a la menos 19. Se cancela, se cancela. Alguien que tenga una calculadora que haga esa multiplicación. 1.6 por 8, entonces da 8, 6 por 8, 48. 12.8 y 0.025, o sea que se haría dividido 4, sería dividido 400. Pero espérate, sacamos la calculadora. Pero haga 8 por 25 por 1.6. Y ya uno los exponentes por 25, yo se lo pongo. 8 por 25 por 1. 320. 320. Da 320 por 10 a la 14 menos 8. Por 10 a la 8. A la A la menos 8. A la menos 8. Menos 8. No, 6. menos 6. Se restan las 320 por 10 a la menos 6. 320 por 10 a la menos 6 da 8 por 16. Hay un problema en esa multiplicación. Ah, seguro lo hicimos. 8 por 6, 48. 8 por 1, 8. Y o sea que 6 y 8 más 4, 12. O sea que eso da 120, 6, 28. ¿Cierto? Vamos en 128. Espere, se me olvidó. 1,6 por 8, 8 por 6, 48, 8 por 1, 8, 8, 12, ¿cierto? Fernando, mi calculadora, aquí no sé. Y esto lo dividimos, esto lo multiplicamos por 0.025, o sea que es lo mismo que multiplicarlo por 25 y dividirlo sobre ¿quién? Da 32 por 10 a la menos 5. 32 por 10 a la menos 5. Bueno, en todo caso, después de hacer toda esa bella multiplicación y división, eso da 2.8 por 10 a la menos 14. ¿Y eso en qué? Newton. En Newton. Sí. ¿Ya les dio con la calculadora? Sigue dando 3.2. Ah, es que faltaba el seno de 60, ¿cierto? ¿Y el seno de 60 cuánto es? Raíz de 3 sobre 2, ¿cierto? Sí. Y multiplicar por raíz de 3 ya queda muy complicado. Operaciones para hacer a mano difíciles. Profe, por 10 a la menos 14. Sí. A la menos 9.
Por 10 a la menos. Ahí aparece un neurito. 8 exponente 6 Fran. por Sí. 1,6 exponente. Ay, ¿dónde está el menos de acá? Entonces ponete menos 14 profe. Guión. Velo ahí, profe. Lo hice con todo eso. Sí, ve, me equivoqué. ¿Dónde está el menos? Se puede. 1,6 exponente a la menos. ¿Dónde está el menos? ¿Dónde está el menos? No lo veo. Véalo aquí. A la menos 19 por 8 exponente. ¿Exponente qué? Exponente 6 por .025 igual por seno de 60. Freno. Ay, no. ¿Usted tiene una calculadora en serio? ¿Qué es lo que es seno de inversa? 9. Bueno, es inversa. Inversa. ¿Cuánto es seno de ¿Usted cuánto No hay es? seno. Punto 77 por 10 a la menos 9. a la menos. Profe, ahí Revisamos cuánto da eso. Profe, ese computador no tiene más lado. 2,8 por 10 a la menos 4, no a la menos 14. A la menos 9 me da a mí. Pero es que mira, es que miremoslo aquí. Mira que este está a la menos 19. ¿Quién es a la menos 19? La carga. Es a la menos 19. No pusiste ahí a la menos 14. 19. La carga de un electrón. Es que la carga de electrones es a la menos 19. Claro. Bueno, listo. Entonces, sí, de ese 14 al 9 hay lo mismo que del 14 al 19. Entonces, sí, estás correcto. Tú sí la hiciste. Sí te dio 2,8 por 10 a la menos 14. Sí, profe. Listo, muy bien. Ahora, ¿cómo calculamos la aceleración de ese electrón? Ya, eso se puede. Utilizando las leyes de quién. La aceleración. Sí. La ley de Newton. ¿Y qué dice la ley de Newton? La derivada de la velocidad. Que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Sí. ¿Y cuáles son las fuerzas que hay si estamos diciendo que solo hay campo magnético? Esa. Pero la aceleración no debería ser 0. ¿Por qué 0? Porque es eso. Que... No, porque hay una fuerza, entonces si hay una fuerza de aceleración. No, porque la aceleración es 0. Hay aceleración. Porque usted le sacaría la derivada de la velocidad y ya. Profe, esa velocidad no es constante. No, porque si fuera constante fuera 0, ¿no? La aceleración. Si la velocidad fuera constante sería 0. Lo que es constante es la energía cinética. No, va, porque hay una fuerza a la aceleración. Pues la aceleración entonces es hacia allá. Ah, sí. Sí, profe. Sí, puede alterar la velocidad, pero no la rapidez. Listo, entonces ¿cuánto vale la aceleración a la que se está acelerando ese electrón? La masa por la... La masa del electrón, que es? ¿Cuál es la masa del Que a la menos 30 y algo. 9.11 por 10 a la menos 31. Eso. Listo, entonces ¿cuánto les da? Prueba. 9 puntos. Pues, profe, la fuerza vale 2.77 Y la masa por del 10 electrón. A la menos 14, listo. La masa del electrón es 9.11 por 10 a la menos 31. dividido 9.12 Por 10 a la menos por 10 a la menos 31. 9.11. Da 3 por 10 a la 16. Ah,
3.1 por 10 a la 16. Listo, no era 9.12 sino 9.11. Entonces, aceleración del electrón es igual a 3.1 por 10 a la 16. ¿Listo? Pero ese electrón está muy rápido, ¿no? Claro, es un electrón. Pues la luz. 3 por 2. Ahí no la paso. 10 a la 8. ¿Usted se imagina? Ahí la pasó, ¿no? No, pero es que eso es aceleración, no es velocidad del electrón. Ay, estos muchachos, hombre. Ve, por ahí salieron unos experimentos que muestran que hay unas partículas que van más rápidas que la luz, pero no, esto es aceleración. ¿Cuáles son, profe? ¿Cómo se llaman? No, son unas partículas más pequeñitas que los electrones. Es unos experimentos ahí que hicieron. Porque resulta que los electrones, ya cuando uno pone a ver la mecánica cuántica y todas estas física relativista, ahí aparecen unas partículas más pequeñas que los electrones. Pero eso ya seguro lo podrán ver después. Por ahorita dejemos ahí. Listo, muchachos, vamos bien con campo magnético. Sí. Profe, entonces esa aceleración da en metros cuadrados. ¿Tú comes metros por segundo cuadrado? Sí, todas las aceleraciones dan metros sobre segundo al cuadrado. Pero Recuerde que los newtons son kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. Y si la masa está en kilogramos, entonces muere kilogramo con kilogramo y queda en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? sí, profe. Muy bien. ¿Y por qué la fuerza magnética va hacia abajo? Lady. Haciendo su mano derecha, el B cruz B, ¿hacia dónde va? Profe, a mí no me ha sido abajo, a mí me ha sido arriba. De hacia arriba, el B cruz B hacia arriba. Entonces, ¿por qué aquí va para abajo? Porque La carga. Porque la carga es negativa, entonces va hacia abajo. Por eso, porque la carga es negativa. Listo, pero el producto cruz. ¿A qué hora nos dieron que era negativo? Ah, porque es electrón. Es un electrón, ¿cierto? Los electrones son negativos. Listo. Sí, profe. Bien. Listo, jóvenes. Con eso entonces dejemos por hoy ahí. Seguiremos con video de fuerza magnética sobre un conductor que tiene corriente. La próxima clase terminaremos este tema. Miraremos para cuándo hacemos el parcial. Entonces acuérdense, la próxima semana el parcial es a las 6 y ahí miramos hasta qué hora nos quedamos después del parcial, hasta las 9 por ahí. Y si necesitamos recuperar después, recuperamos después. ¿Cómo van los de la exposición? Pues. Sí, Por ejemplo, el de los capacitores. ¿Sabes de los capacitores? De un capacitor.